Bienvenidos y bienvenidas a un videito más. Después de esta larga ausencia, unos 4 o 5 meses. Como sabrás, yo soy de Argentina, estamos en temporada de invierno. Hoy justamente, día 15 de julio, a las 10:51 de la mañana. Ahora es un día relativamente cálido, estamos hablando de unos 20 grados, obviamente no está como para meterse a la pileta. Y la idea de este video es dar 2 avisos importantes sobre el canal. Antes de eso, quédate, vamos a una intro chiquitita, y comenzamos con este video. Vamos. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Bueno, luego de la intro te comento. Primero es mostrarte el estado del agua actual luego de 4 meses, casi 5 meses sin hacerle absolutamente nada, sin tratarla ni nada. Ya el año pasado ya hice exactamente lo mismo. El agua se encuentra de esta forma. Obviamente aquí en estos lugares donde hay un poquito más de temperatura relativamente en invierno, el agua se puede poner un poquito más turbia de lo normal, pero los días que venía fríos, hasta la semana pasada, el agua venía totalmente transparente. Lo mismo que hice el año pasado, lo estoy por hacer este año de vuelta, pero lamentablemente la pileta se tiene que desarmar. Y te voy a mostrar primero la calidad del agua como está, luego de 5 meses sin tratarla absolutamente, sin cloro, sin algicida, sin absolutamente nada, para no derrochar productos. Y luego te voy a mostrar el estado actual de la pileta en cuanto a lo que es su estructura y sus materiales. Y te voy a dar un consejo de que lo que yo estoy haciendo yo, no lo hagas. Y ahí vienen las consecuencias. Vamos a ver el estado actual del agua primero. Te voy a mostrar que el agua está relativamente transparente luego de 5 meses sin tratarla. Si yo la hubiera tapado, quédate tranquilo que esta condición de agua hubiera sido muchísimo mejor. Y obviamente que tampoco la temperatura de ambiental me ayudó. Vamos a ver. Mirá, te muestro. Como verás, el agua está verde, pero la realidad no es verde. El agua está transparente, lo que te está engañando es el fondo. Observa. Ahí tenemos la escalera, ¿sí? Y la escalera se ve hasta el fondo. El problema es que obviamente algo de verde tiene. Allá tenemos el palo, observa lo que se ve prácticamente hasta el fondo del todo. Lo que pasa es que nos da el sol de atrás. Ahí alcanzas a ver el fondo de la pileta. Vamos a ir para el lado de la escalera y te muestro más. Bueno, acá estamos medio en contra del sol, por eso te va a pegar. Observa el estado de que se ve todo, la escalera, se ve todo hasta el fondo, ¿ok? Y el barrefondo, bueno, no se alcanza a ver bien acá, pero el barrefondo lo tenés por ahí, y yo particularmente acá lo veo. Bien, ya te mostré cómo está justamente el estado del agua. Vos te vas a preguntar, ¿y eso cómo se soluciona? Se soluciona muy rápido. En época de verano puede estar un poco peor, obviamente va a estar un poco peor, pero se soluciona muy rápidamente. Agarrás una escoba, ingresás dentro de la pileta. No es más que algas. El alga es una materia viva, así que no te va a morder, no te va a pasar absolutamente nada. Ingresas a la pileta con una escoba todo alrededor de las paredes y el piso, y luego haces un shock de cloro importante. Nos vamos a la calculadora, llevamos a 25, 30 o hasta 40 partes por millón. Primero regulamos el pH, obviamente va a estar un pH relativamente alto, obviamente. Bajamos ese pH y luego subimos el cloro a unos 30 o 40 partes por millón con la calculadora, que tenés que ingresar la cantidad de litros y todo. Obviamente que tenés que saber esos números, la cantidad de litros que tenés tu pileta para saber qué cantidad de cloro tenés que ingresar. Eso es muy sencillo. El problema que yo estoy teniendo ahora es la estructura de la pileta. Y te voy a explicar que esta pileta hace 4 años que no se mueve del mismo lugar. La escalera es la original. Como te habrás dado cuenta, está totalmente oxidada. No va más. El problema pasa lo siguiente. Para aquellos que se quieran comprar una pileta como esta, en el caso de Bestway, el problema de Bestway son los repuestos, por lo menos en Latinoamérica. Para que tengas una idea, yo el año pasado, no, el anterior, tuve un problema justamente con la pileta, porque uno de los chicos se bajó o se subió de la escalera, pisó uno de estos tirantes, pisó y lo hago yo. Te podrás imaginar que estos tirantes son ovalados y no va cualquier tirante para esta pileta.
Bueno, en el caso tuve que investigué, me contacté con la gente de Bestway de garantía, creo que tiene la sede en Chile, si no me equivoco, tiene en Chile, Argentina y no recuerdo qué otro lugar más. Podés entrar y ahí está la parte de garantía, tenés un mail, si lo encuentro te lo puedo llegar a dejar por acá abajo, pero si no es muy simple encontrarlo. Yo le escribí, nunca me contestaron, justamente intenté arreglar y lo arreglé, te lo voy a mostrar, mira. Este es el tirante en cuestión. Ves que está abollado, ¿sí? Bueno, esto yo lo arreglé pegándole de acá, la tuve que desarmar, pegándole de acá, pegándole de allá, hasta que más o menos lo arreglé. Bueno, ahí como te mostré, más o menos al caño lo arreglé, volví a armar todo y quedó bárbaro. La cuestión que un día estaba en mi casa tranquilo, uno de los chicos me llama del negocio y me dice: Ezequiel, tenés un paquete. Raro, yo no había pedido nada, absolutamente nada. Bárbaro, listo. Voy a buscar el paquete y sí, me habían enviado efectivamente, sin decirme absolutamente nada, sin cobrarme absolutamente nada, me habían dado uno de los repuestos que yo faltaba. Obviamente, ya al estar la pileta arreglada, yo automáticamente, ¿qué hice? Dejé eso como repuesto, por las dudas. Hasta ahí la garantía muy buena, la verdad, no estaba ni en garantía, la pileta ya había pasado más de 12 meses, me lo mandaron de muy buena onda. Y bueno, intenté hacer la misma repetición, pero obviamente ahora con otro problema de que no esperaba, a ver, si venía de regalo, mejor, pero no esperaba, yo esperaba pagar los productos por el hecho de que ahora la situación es otra. Quiero cambiar todas las patas, imagínate que son aproximadamente 18, 19 o 20 patas, una cosa así, que son los tramos verticales, los caños verticales, más la escalera, o sea, estamos hablando de otra cosa. Mando un mail y automáticamente me dicen, luego de unos 4 o 5 días, me responden de que ellos no tienen repuestos, que van a ver si ingresan en la próxima temporada. A mí no me queda otra, te lo voy a mostrar cuál es el problema que estoy teniendo, ya la escalera ya lo viste aproximadamente, pero te voy a mostrar el otro problema que tiene de dejar la pileta armada por aproximadamente unos 4 o 5 años. Y eso que esta no está armada en el césped, que en el césped sería aún peor. Está por la humedad del suelo y todo. Está sobre el suelo. Está sobre el suelo esta pileta porque esto va a ser en un mañana mi quincho, ¿ok? Así que te voy a llevar ahora a mostrarte cómo está el estado actual de las patas y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, como primer medida te muestro esa. Está totalmente podrido, ¿sí? Mirá, se rompe sola la pata. Esa es una, es exactamente lo mismo. Esa exactamente lo mismo. Esa ni hablemos. Esa igual. Están todas por igual. Unos rastri de mi hijo, bueno, esa por igual. Están todas completas, están así, mirá. Te lo voy a ir mostrando. Esa está igual, esa está igual, esa está igual y bueno, sigo mostrando. Esa está igual. Bueno, esa está peor. Fíjate que le puse unas maderas. El resto de los caños están perfectos. La escalera, bueno, ni te cuento. Observa cómo está. Toda totalmente podrida. Y del lado interno, bueno, lo mismo. Entonces, justamente, al ver esa situación de cómo está el funcionamiento completo, la estructura completa de la pileta, lo que voy a hacer es lo siguiente. No me urge tiempo para armarla y en arreglarla, porque tenemos varios meses más. Estamos en julio, la temporada recién arranca octubre, noviembre, agosto, septiembre, octubre, tenemos 3 meses. Lo que tengo que hacer es, primero y principal, es sacar todo el agua, desarmarla entera, llevar todo a un herrero. Y vamos a ver qué es lo que voy a hacer, porque obviamente que va a tener que ser un arreglo estético, muy estético no va a quedar, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible. Entonces, como te habrás dado cuenta, a ver, hacer un video de cómo desagotar el agua me parece una tontera, pero si ustedes los quieren, yo lo puedo hacer sin ningún problema. Me dejan en la caja de comentarios y hacemos un video de cómo drenar el agua. La información importante que tengo para darte es lo siguiente. Es una aventura nueva que quiero concurrir, es una aventura nueva que quiero empezar y quiero que me acompañes, ojalá que me acompañes, bueno, y el que no, igualmente este canal te voy a explicar que justamente, como te habrás dado cuenta, el canal se llama Ezequiel Leonardo López, que es mi nombre, así que no vamos sobre un tema muy específico, ¿ok? Como no vamos con un nicho muy específico sobre tal cosa y tal cosa,
El tema es el siguiente y yo quiero que haya interpretación y yo sé que la va a haber muy buena predisposición de ustedes. El tema viene así. Obviamente que todo lo que es limpieza de piscinas tiene una era de un principio y un fin. ¿En qué sentido? Si bien hay bastante contenido como para subir, pero ese contenido es limitado. Los problemas más generales que tenemos casi todos en una pileta son agua verde, agua turbia, pH, cloro, alguicidas, clarificantes, barrefondo y para de contar. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta justamente que lo que estoy haciendo me guste y por ende me divierto y por ende lo disfruto y por ende lo disfrutan ustedes también. El tema de este rubro, ¿cuál es? Si yo voy todos los años haciendo el contenido sobre esto, va a ser contenido muy repetitivo. Y al hacer contenido muy repetitivo, vas a tener como 2 o 3 videos de agua verde, vas a tener 2 o 3 videos o 4 o 5 videos de agua turbia, de cloro, de pH. Yo intenté hacer un poquito algo nuevo en mostrarte todo lo periódico que yo iba haciéndole a la piscina. Algo que nadie te muestra hoy. Simplemente la gente te agarra en forma de novela. Simplemente la gente te agarra, tenés este problema, haz esto, tenés este problema, haz esto. Como yo ya sabía ese problema que hay con el contenido del canal, o cualquier otro de limpiar una piscina, porque no hay mucho secreto y hay mucha gente que no lo entiende, y bueno, ahí están los videos que compartimos. Entonces, ¿qué pasa? Yo esta temporada de vuelta no quiero volver a subir prácticamente lo mismo, el mismo contenido que subí el año pasado, y así sucesivamente todos los años, porque a ver, va a llegar un momento que para mí me aburre, y si me aburre a mí, no quiero traer un mal contenido a la gente. Esa es la cruel realidad. Entonces, al no querer hacer eso, de aburrirme o traerme contenido o traerle a ustedes contenido repetitivo, yo creo que un poquito de cambio de aire va a venir bien para todos. Y aparte, mucha gente que le gusta la aventura, pero la aventura con la naturaleza, a mí me encanta. Así que bueno, el que me quiera acompañar, me acompaña, y el que no, no. ¿A qué voy con esto? El canal puro de la piscina no se va a terminar. El problema es que va a ser un segundo o un tercer plano. A ver, yo tengo otras responsabilidades también con mi negocio, por eso viene justamente la explicación del aviso importante, y en la cual me demanda un cierto tiempo. Luego de eso, estaba queriendo hacer, por eso les digo que esto no se va a terminar, el tema de la pileta, pero va a quedar un segundo o un tercer plano. Los fines de semana o los momentos que estoy libre, hice una pequeña compra de algo, que es un deporte acuático que a mí me encanta hacer. A ver, me encantaría hacer, nunca lo practiqué, así que por eso digo que vamos a ir juntos a incursionar. Y en esa aventura, te lo voy a mostrar en un ratito, cuál es la compra. La compra es un kayak en la cual vamos a ir, nosotros estamos acá en el Chaco, en la cual vamos a ir a incursionar por los ríos, los riachos, y vamos a practicar un poco de pesca deportiva. Ojo, pesca deportiva. La pesca deportiva es exclusivamente se pesca, se saca de la boca y se vuelve a tirar. Disfrutemos de la naturaleza. Última, una foto, se publica y es todo lo que tenemos, que la naturaleza nos brinda a nosotros, así que nosotros automáticamente la devolvemos. En el caso especial, bueno, que nos vayamos desde la mañana a la tarde, y en la cual podemos hacer alguna aventura en la cual lo que se pesca en ese momento se cocina, se hace una pequeña cosa, se come lo justo y necesario. Pescamos 3, nos bastan 3, dejamos estos 3 y después ahí en adelante se devuelve. Ese es la tipo de disciplina que quiero, un poco de educación con respecto a toda la gente que va y hace pesca indiscriminada. Entonces justamente va a hacer eso, y la idea es, sobre todo, es hacer lo siguiente. Yo cuando venga a hacer el trato de la piscina, yo lo voy a grabar, voy a tener el contenido, el material, lo voy a tener adentro de mi computadora, voy a ir a hacer el tema de los videos de la embarcación, del kayak, voy a salir a hacer aventuras, pero tengo que comprar otras ciertas cosas porque yo estoy acá grabando con el dispositivo, con el teléfono, y en el kayak no se puede, se necesita ciertas cositas más. Entonces la idea sobre todo es traer justamente información y material de las salidas de pesca, las salidas de aventura con el kayak. Es un ambiente mucho más tranquilo, mucho más relajado para toda la gente que justamente viene con todos los barullos del trabajo del fin de semana. Podemos subir 1 o 2 videos, y relativamente cada cierto tiempo, cuando se me acumule un poco de información del tema de lo que es la pileta, para que no sea un video solamente de 5 minutos o 10 minutos, juntamos un poco los videos que sean nutritivos para dar la información, y la información va a estar. Obviamente que a partir de ahora va a haber justamente dentro del mismo canal, por así decirlo, 2 subprogramas. O sea, vamos a hacer de cuenta que esto es una TV
y en la cual hay 2 canales, 2 programas de televisión. El programa de televisión, si uno quiere información detallada sobre el tema de lo que es la pileta, vamos a tener el canal de Telegram exclusivamente para la pileta, y por otro lado vamos a tener un canal aparte lo que es aventura en kayak y demás. Así que te vamos a mostrar ya mismo, me voy a ir adentro y te voy a mostrar el kayak que adquirí, y le vamos a dar unos pequeños saludos a una gente importante que me empujó un poquito a aventurar sobre este nuevo proyecto. Así que vamos, que te lo muestro. Dejamos la pileta un poquito de lado, en unos 20 días, 15 días, un mes la vamos a desarmar entera. No te lo voy a mostrar, si querés te lo muestro, no hay ningún problema, pero acá no hay nada del otro mundo, es simplemente desarmarla, desagotarla y mandarla a arreglar. Te voy a mostrar el kayak y seguimos con esa información. Te comento de paso, esta es la embarcación, ¿ok? Esto es un kayak, yo justamente compré de la marca Seaton Top. Es un kayak para 3 personas, realmente es un 2+1, pero es un kayak se puede transportar sin ningún problema 3 personas, y justamente te cuento más o menos el fin del caso, ¿ok? Acá tenemos un asiento, bueno, está armado, acá tenemos uno, ahí tenemos otro, y allá atrás tenemos otro, y tenemos una tambucha acá en el fondo, que no sé si lo alcanzan a ver, te voy a mostrar, a ver si se alcanza a ver bien. Como verás, acá tenemos un asiento, acá tenemos otro, y tenemos una tambucha allá atrás en el fondo, que es como para poder llevar cosas. Esto es sumamente seguro. Tenemos en el fondo, no sé si lo alcanzan a ver, pero tenemos 3 chalecos, que eso ya viene todo con los 2 remos. Lo normal de esto, la idea del canal es compartir con una segunda persona, sea familiar o quien se quiera sumar. Y lo principal, si quieren venir mi familia, tengo mis 2 hijos, uno de 14 y uno de 10 años. Está mi señora también, así que bueno, ella no creo que se suba porque es bastante miedosa, pero uno de mis 2 hijos de seguro que me lo voy a llevar casi siempre. Yo esta modalidad no estoy ni enterado de cómo funciona, o sea, nunca la practiqué, pero es algo que me apasiona, es sumamente seguro, esto no se va a tumbar de la nada, obviamente puede llegar a pasar, pero hay ciertos recaudos que hay que justamente hacer. Cómo ingresar y cómo salir del vehículo, de la embarcación, obviamente los chalecos y demás. La idea sobre todo es seguir un poco con la familia, que si yo lo comparto, si yo lo disfruto, obviamente también lo van a disfrutar ustedes. Si yo me divierto, el entretenimiento es mutuo, ¿sí? Obviamente que va a haber gente que le va a gustar, hay gente que no, pero lamentablemente yo necesito hacer esto en el canal porque no quiero hacer una monotonía de algo que el día de mañana me aburra, y la idea es traerle buen material siempre y que si yo me divierto se divierten ustedes. Obviamente que el público acá va a estar dividido, va a haber gente que le va a gustar y lo va a ver, y hay gente que no le va a gustar y no lo va a ver y va a esperar a los videos de la pileta. Está totalmente respetado. La idea de YouTube justamente es como los canales de TV, así que vamos a intentar hacer que en un solo canal tengan las actividades que relativamente a mí me gustan. No quiero aburrir con videos repetitivos de pileta, así que en esto va a haber una aventura tranquila, en un río, con música tranquila, con ediciones totalmente diferentes, un poco para relajar. Hay personas que le va a gustar, hay personas que no. Yo lo voy a disfrutar con mi familia y ojalá que me puedan entender y comprender y me puedan acompañar en la aventura nueva. A mí la actividad me encanta porque, a ver, a la naturaleza no la modificamos en absolutamente nada, es simplemente meter el kayak y remar. Se hace una cuestión educativa también, que si vamos a pescar, sacamos el anzuelo y volvemos a tirar los pescados, salvo que necesitemos en una situación específica comer lo justo y necesario, como supervivencia. Así que esa es la idea de esto. Va a haber otro videito explicando un poco todo lo referido al kayak, las cosas que vienen, las cosas que podemos usarlas. Y van a haber varias menciones porque hay mucha gente que en este ambiente me gustó, porque hay muy buena onda al respecto. Entonces justamente quería compartir. Ayer les voy a mostrar un pedacito de mi alegría cuando fui a buscarlo justamente, y bueno, no lo mostré lo que había, pero estaba estaba fuera de sí. Estaba totalmente fuera de sí, con una alegría que parecía un niño de 8 años. Bueno, acá venimos a buscar, como andan todos, acá venimos a buscar un paquetito que va a ser lo nuevo para el canal. Estamos en el día, lo vamos a corroborar, día 14 de julio a las
11 de la mañana, venimos a buscar justamente un producto para que lo disfrutemos juntos en el canal. Así que espera, te lo voy a mostrar. Así que bueno, era la galería que yo quería compartirla. Bueno, en los comentarios me pueden, sin ningún problema, me pueden preguntar sobre los costos, los valores, los contactos. No hay ningún problema. Matías, que es el dueño de Sit on Top, le mando un abrazo. Muchas gracias, porque es sumamente responsable. Pero igualmente va a haber una dedicatoria para él, así que más sobre todo era para mostrar justamente la embarcación y para ver qué es lo que vamos a hacer el día de mañana. Y la gran parte del contenido va a ser de esto durante, puede haber 1, 2, 3, 4, 5, un video por semana, definitivamente lo que sea. Y la pileta va a ser tratamiento semanal, tratamiento la típica que podría hacer cualquiera, obviamente con ciertos puntos también. Así que va a haber 2 programas en el mismo canal. Vamos afuera. Bueno, ya te mostré la embarcación, volvemos de vuelta a nuestro hábitat tan natural y habitual, así que espero que lo sepas comprender, que lamentablemente no puedo seguir con la regularidad que venía con el tema de las piscinas, de la pileta, la limpieza de la piscina. No se va a terminar, obviamente, pero yo quiero que entiendas y que lo repitas, y te lo vuelvo a repetir, que no me gusta traer contenido muy repetitivo, porque si bien el canal está monetizado, y en la cual gracias a ustedes, al ver las propagandas, no las omiten y eso se reditúa un pequeño apoyo, tenés el botón de super gracias arriba, que es nuevo, en la cual si querés apoyar con respecto al canal, y eso sirve justamente para ir buscando. La idea de esto es, yo no quiero ser repetitivo y por ende a la larga traer un mal contenido. Lamentablemente mi cara visible es la que vende y es la que se muestra, y yo no quiero estar en un determinado lugar que por cansancio o por ser repetitivo, porque me convenga, no quiero, porque me siento como que no me siento a gusto con lo que hago, y eso puede llegar a pasar en un mañana. Me encanta limpiar la pileta, me encanta enseñarles, me encanta enseñarles lo poco que sé, poco o mucho de lo que sé. Es todo netamente experiencia. Yo siempre dije que no estudié absolutamente de nada, simplemente leer mucha información, y me gusta lo poco que sé en darle. Obviamente que antes de darle una información leo muchísimo, porque al ser un influencer hay que tener muchísimo cuidado con la información que uno puede llegar a dar, porque está la salud de por medio. Así que justamente eso, no quiero volver a repetir todos los años exactamente los mismos procesos que podés ya tener en un video. En la lista de reproducción vas a tener todo lo que es específico, lo que es de piscina, y obviamente que en otra lista de reproducción vas a tener todo lo que es las aventuras por kayak y todo. Así que dentro de un mismo canal vas a tener varios programas. Ojalá me sepan comprender, los vuelvo a repetir, no quiero ser repetitivo, de mostrarte 500 veces en un mismo video, publicado en distintas temporadas o en distintos meses o en distintas semanas, porque si no, así de esa forma voy a seguir haciendo lo mismo, y va a llegar un momento en el cual yo voy a decir basta, y no está en mí. Hago los videos justos y necesarios. Puedo llegar a repetir un cierto video si hay cierta información que me faltó o aprendí, que es lo que ha pasado justamente con ciertos videos, pero más de todo es eso. Entonces, si me quieren acompañar a esta aventura nueva, los espero, porque igualmente falta un cierto tiempito. Me tengo que comprar el equipamiento, tengo que meter el kayak acá adentro para practicar entradas y salidas, así que si lo quieren ver eso, lo vamos a compartir también, que es un lugar controlado, no nos vamos a meter en ningún río ni nada por el estilo, vamos a hacer ingreso y egreso del kayak. Los kayaks son económicos, valen al valor de un celular hoy por hoy, así que cualquiera lo puede justamente... lo puede practicar, y si hay alguno de las zonas acá del Chaco, Corrientes, que lo practique de igual forma, se puede unir al canal y automáticamente se va a un canal de Telegram. Todavía no está creado el canal de kayak, pero sí está creado el canal de, como siempre, el canal de Telegram, que hay ciertos muchachos que todavía siguen apoyando el canal y se los agradezco en el alma. Así que nos vemos en el próximo video por una aventura más.